El día de hoy nos convoca el tercer y último CIPAS de Epistemología de la Psicología. Me demoré bastante en ingresar esperando que se agregaran más porque la idea era sostener los 31 chicos que me han venido acompañando en este proceso de CIPAS en el curso. Afortunadamente contamos con 39 conectados, incluyéndome yo, y pues vamos a arrancar. La tarde de hoy es para que la aprovechemos frente a conocimiento de la norma APA en lo que respecta a requisitos mínimos en trabajos escritos y también en lo que es el proceso de citar bibliográficamente, que tiene que ver con una de las actividades que ustedes están terminando en el paso 4 a través de la tabla que se les pidió con los enfoques psicológicos, en donde debían escoger un concepto, un término, una palabra por cada enfoque, de acuerdo a los que se listaban y que estaban estipulados en la guía de trabajo. Entonces voy a compartir la presentación, me hacen el favor y me indican si ustedes ven pantalla. Por favor, me confirman si están viendo la presentación que les estoy compartiendo. Gracias, Lina, por confirmar. Gracias, Kelly. Ok. Listo. Bueno. Antes de eso, pues voy a empezar por compartirles la agenda del día de hoy. Entonces, como agenda tenemos el saludo, segundo, redactar una introducción, tercero, redactar una justificación, cuarto, plantear y redactar objetivos, quinto, aprendamos a citar bibliográficamente, sexto, generalidades de la entrega del producto paso 4 y séptimo, agradecimientos y cierre. Ya arrancamos inicialmente con el saludo. Me alegra mucho tenerlos en este espacio, que ustedes de manera activa estén participando de cada una de las actividades académicas que la universidad les prepara para apoyarles en ese proceso de ejercicio académico que vienen adelantando en los diferentes programas que ustedes han escogido estudiar. La idea con este espacio es que efectivamente ustedes puedan aclarar dudas, se vayan afianzando con el tema de la norma APA, pues porque ustedes apenas están arrancando su programa de pregrado y la idea es que en este primer semestre ustedes aprendan lo suficiente para que reúnan las herramientas necesarias en los siguientes semestres y puedan hacer un buen ejercicio de las cosas. Bueno, pues vamos a hablar un poco de cómo redactar una introducción. ¿Por qué traigo eso a colación en este último cierre de CIPAS? Debido a los productos que he venido calificando, inclusive uno de los productos que más nos ha tomado trabajo a los tutores calificar es este paso 3, que a propósito entre hoy y mañana estaré publicando las notas, ya unos están calificados, he tenido inconvenientes en el internet y por eso no los he podido actualizar. Pero el hecho es que de aquí a mañana ustedes ya consulten su nota. Estoy preocupada con algunos que la verdad no están aplicando el requerimiento en los elementos mínimos en trabajos escritos. Yo en cada uno de los ejercicios que vengo realizando en los CIPAS he venido diciendo cómo se tienen en cuenta esos requisitos, cómo lo deben hacer, y sin embargo hay estudiantes que no lo hacen. Aún así se les comparte lo que es la grabación del CIPAS, lo que es la grabación de las web conference, todos los insumos se les dan, chicos, y la verdad veo algunos que hacen los trabajos como por salir del paso y tienen ustedes un mes para desarrollarlo y resulta que dejan los últimos días para hacer las cosas. Entonces sí es importante que nos concienticemos de la calidad de trabajos que estamos presentando y realizando. Yo felicito a los estudiantes que le ponen el empeño a lo que hacen porque efectivamente se reflejan sus productos. Hay estudiantes que uno les califica la nota máxima porque realmente se lo merecen. Yo soy de las personas que efectivamente me siento a leer lo que ustedes escriben y cuando le hago la realimentación respectiva, lo hago con
con derecho de causa porque efectivamente me he tomado el trabajo de hacerlo. No todos los tutores tienen esa gestión de hacerlo. Algunos califican solamente numéricamente y ya, no, yo me tomo el trabajo efectivamente de leer cada una de las cosas que ustedes hacen, chicos. Y a los tutores nos corresponde siempre gran cantidad de estudiantes. Por ejemplo, yo tengo a cargo 29 grupos que corresponden en su totalidad a 145 estudiantes. Entonces son 145 estudiantes que le debo dedicar el tiempo para efectivamente revisar lo que hacen, porque la idea mía es que aprendan, chicos, no efectivamente la nota por la nota, no, sino que realmente ustedes se lleven de sí algo de epistemología de la psicología, y no solamente el hecho de que aprendan desde la parte epistemológica del programa de la psicología, sino también cosas básicas que les van a servir para toda la carrera, y es esto de los requisitos mínimos en trabajos escritos. Es más, el trabajo pasado les compartí un documento donde habla de los elementos o las pautas para trabajos escritos en lo que son elementos y requisitos mínimos. Voy a volver a hacerlo para que se tomen el trabajo de revisarlo y de orientarse con él, porque efectivamente les permite revisar cómo plantear cada uno de esos requisitos que debe contener un trabajo. Yo hoy lo traigo aquí a trabajar con ustedes. Hoy vamos a ver cómo se redacta una introducción, qué debe contener una introducción, qué debe contener una justificación, qué debe contener un objetivo, cómo debemos redactar un objetivo, porque yo veo mucha falencia en eso. Hay estudiantes que no saben redactar objetivos, hay estudiantes que se les dificulta mucho escribir, sus procesos de redacción son muy cortos, son muy limitados, utilizan muchas cacofonías, utilizan muchas redundancias, no tienen como ese bagaje en el uso de los conectores lógicos, de las conjunciones, de las preposiciones. Entonces es importante que ustedes estas cosas mínimas las afiancen para poder que tengan un buen proceso en esto y no tengan compliques en el resto de la carrera, en los demás cursos. Aprender a citar bibliográficamente, entonces hoy traigo a colación la norma APA en sexta versión. La norma APA también se las compartí a ustedes por los espacios que más interactuamos, que es por el grupo de WhatsApp y por el grupo de Skype. Entonces, por favor, remitamos nuestros documentos para que podamos hacer un buen ejercicio en el paso 4. Sexto, la generalidad de entrega del producto de paso 4 y séptimo, agradecimientos y cierre. Listo, ahora sí nos vamos con redactar una introducción. La introducción es también llamada una presentación. ¿Y en qué consiste la introducción? Consiste en evidenciar un texto breve, es decir, corto, no debe ser largo, no debe pasar una cuartilla o una hoja. Y ese documento, ¿qué debe tener? Debe de describir lo que contiene el documento que usted va a presentar. Es decir, que el lector se debe ubicar sobre lo que yo voy a abordar en ese trabajo que voy a presentar. Ese documento contiene prácticamente una síntesis del tema que yo estoy trabajando, desarrollando. La importancia, por qué lo estoy haciendo, por qué es pertinente, un bosquejo metodológico, es decir, el paso a paso de cómo yo realicé este documento de una manera muy sucinta, muy breve, qué pretendo alcanzar y las conclusiones que se esbozan en lo que yo pretendo lograr con el desarrollo de esa introducción. La introducción se estructura en 3 partes o párrafos. Y esos párrafos no deben pasar de 5 líneas o 5 renglones. 5 o 6 es más que suficiente. Y entonces en el primer párrafo, ¿qué escribimos? Una breve síntesis del tema, de lo que yo estoy tratando o abordando. En el segundo párrafo, ¿qué escribimos? Escribimos el nombre del trabajo, porque todo trabajo tiene un nombre, qué contiene ese trabajo, qué se busca con ese trabajo, cuál es el propósito de ese trabajo. Y en el tercer párrafo, en no más de 6 renglones, escribir qué se hace, para qué se hace este trabajo y en qué le contribuirá y lo que usted pretende alcanzar. Eso con respecto a la introducción.
Con respecto a la justificación, yo les he dicho siempre que la justificación responde al interrogante ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Es decir, la justificación es el acápite que me permite a mí revisar los argumentos por el cual yo realizo un documento o un trabajo. Y entonces, en ese orden de ideas, la justificación no debe pasar una cuartilla o una hoja. Y es también un texto sucinto, muy corto, muy breve, y responde a dos preguntas básicas. ¿Para qué hago yo ese trabajo y por qué lo hago? ¿Por qué es importante hacer ese trabajo? ¿Sí? Destacar la relevancia social, la pertinencia, la novedad, el interés por realizarlo, el valor agregado en lo teórico, en lo metodológico, en la utilidad que eso le va a prestar para el proceso de formación académica que usted está realizando. En la justificación lo mismo, se estructura en 3 párrafitos. El primer párrafo se escribe en las generalidades del trabajo, ¿sí? Lo de manera global, qué contiene, y cómo se llama el trabajo, qué se pretende abordar con él. En el segundo, responde a la pregunta ¿para qué ustedes hacen ese trabajo? Y en el tercero, responde al interrogante ¿por qué se hace el trabajo? Esa es la justificación. Los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Les hago una pregunta a ustedes y quiero que me lo respondan. Camila tiene alzada la manito. Camila, ¿para ti qué es un objetivo? Camila, activa tu micrófono y compártenos para ti qué es un objetivo y para otros compañeritos que quieran participar. ¿Qué es un objetivo? Sí, Windy. Activa tu Hola, micrófono. hola, buenas tardes. Sí, dime. Para mí los objetivos es los indicadores de dónde quiero llegar o qué logré con lo que estoy plasmando en mi trabajo. No Muy sé bien. si es Es un indicador. Muy bien. ¿Qué más puede ser un objetivo? Geraldine, ¿quieres hablar? Bueno, aquí dicen, un objetivo es lo que yo quiero lograr en mi trabajo. Sí, señora, es lo que yo quiero alcanzar. Muy bien. Muy bien, Brian. Lina. Listo. Este objetivo es lo que yo me quiero proponer, ¿sí? ¿Qué es lo que yo me propongo? Es decir, que yo puedo decir que un objetivo es bien en su particularidad un propósito, como lo está diciendo Geraldine. Listo. Resulta que los objetivos tienen dos particularidades. Una que pueden ser general y específicos. ¿Quién me quiere decir qué es un objetivo general? O en el objetivo general, ¿qué se pretende lograr con el objetivo general cuando usted lo redacta? Pero activen sus micrófonos, chicos, están hoy como muy tímidos. en el objetivo general, profe, perdón, para mí es el objetivo general es todo lo que, digamos, todo lo que logré durante, o todo lo que lograré durante este proceso, ¿sí? Ya los específicos es el paso a paso o, bueno, la estructura más o menos sería como en este trabajo aprendí, se debe incluir como 3 verbos, ¿no? Y creo que, o sea, así yo lo hago, no sé si estoy bien y el tema es que es identificar en general qué es lo que voy a lograr o lo que lograré. Gracias, sí, por ahí van las cosas. Geraldine, ¿por qué no nos compartes con tu micrófono? Escribes por el chat.
En general incluye todos los proyectos que quiero lograr en mi meta o el trabajo realizarse. Ajá, sí, claro. Dice Ruth que habla de todo lo que se entendió de forma abierta, enfocando todo, sí. Ajá. ¿Qué más? Kelly, claro que sí. Activa tu micrófono. Profe, ¿me escucha? Sí, señora, te escuchamos. El objetivo general es como la idea central, es como el resumen, el que abarca todo. Un solo objetivo. Tengo entendido, es así como, prácticamente es la idea central en la cual el único propósito que hay que alcanzar. Bueno, ustedes han dicho cosas muy valiosas y es cierto. El objetivo general es aquel propósito global que me enmarca todo lo que yo quiero alcanzar. Es ese indicador macro que recoge todos esas acciones que yo quiero llevar a cabo. Y los objetivos específicos, como lo había dicho su compañerita anterior, es el paso a paso, es decir, son los indicadores más determinados que me van a permitir tener una ruta de acción para llegar al alcance de ese objetivo general. Por eso es tan importante uno saber construir y redactar el objetivo general, porque el objetivo general es el que me marca la pauta para yo esbozar lo que es el plan de acción o el plan de actividades o el plan de ruta a seguir para el alcance de ese objetivo general. Decir que los objetivos específicos son aquellos indicadores o tareas específicas que me permiten llevar a cabo la ejecución y el alcance de ese objetivo general. ¿Cómo se deben redactar los objetivos? ¿Cómo deben ser los verbos de los objetivos, de la construcción de los objetivos en un trabajo? ¿Cómo deben ser? Recuerden que los verbos se conjugan, ¿cierto? En el caso de realizar o redactar o construir un objetivo, ¿cómo debe estar este objetivo? ¿Quién quiere hablar de los que están presentes, chicos? Tutora, buenas tardes y buenas tardes Buenas a tardes. todos. Los objetivos, los verbos se utilizan sin conjugar. Generar, ¿sí? ¿Cómo se llaman esos Comprender. objetivos? ¿Cómo se llaman? ¿Quién me está hablando? Olga Verbos Lucía infinitivos. Sánchez, Muy bien, verbos infinitivos, es en decir, infinitivo. muy bien, los que no se conjugan, es decir, terminan en ad, er, ir, or, ur, muy bien. Listo, les hago la siguiente pregunta. Cuando yo redacto el objetivo, ¿cierto? Ya tengo claro que debe estar en infinitivo. Aparte de eso, ¿cuántos interrogantes creen ustedes que debe responder ese objetivo? ¿A cuántos interrogantes? Tengo entendido que puede ser lograr, recuperar, ¿sí? Porque son acciones, ¿sí? Un objetivo es una acción, pero ¿a qué preguntas responde uno la redacción de ese objetivo? ¿A qué preguntas? ¿A qué pregunta, chicos? A 3 interrogantes. ¿Cuáles son esos interrogantes? El por qué y el por qué se hace el trabajo, cómo se hace. El cómo, tú has dicho uno, muy bien, el cómo. ¿Qué más? Primero, cuando yo redacto algo, El para qué. el para qué, muy bien, y falta otro. ¿Por qué? ¿El qué, profe? ¿Y el qué? Muy bien, ¿qué? Ajá, entonces lo primero que yo me pregunto es, ¿qué voy a hacer, cierto? Ese qué va de primero. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Lo cómo me responde a la parte procedimental. Entonces, entre todos, redactemos en estos momentos un ejemplo de objetivo. Por ejemplo, con el ejercicio que ustedes están haciendo de la tabla. ¿Cómo podríamos redactar un objetivo que tenga que ver con el paso 4 que ustedes están desarrollando? ¿Quién propone el verbo y lo vamos construyendo entre todos? Por ejemplo, Contribuir a la investigación del desarrollo de los saberes psicológicos en la web. Contribuir en la investigación de los desarrollos.
Ahí me está diciendo qué, ¿cierto? ¿Y para qué? Y le falta el cómo. Entonces tú podrías decir a través de la síntesis de una tabla, la síntesis de un esquema gráfico que recoja elementos conceptuales de los enfoques psicológicos, ¿sí? Ahí estás diciendo el cómo. El cómo es prácticamente lo procedimental. ¿Quién más quiere proponer un ejercicio de objetivo que podamos redactar con respecto al paso 4? ¿El que habló ahorita fue Brian? El primero, profesora, el que responde al qué, sería conocer. Muy bien. ¿Qué ¿Qué vas a conocer? Ahí están haciendo el verbo, ¿listo? ¿Qué vamos a conocer? Pues yo creo que el tema central pues es conocer los enfoques, conocer y poder hacer conocer los enfoques psicológicos, pero también es conocer los motores de búsqueda, ¿no? Conocer la plataforma o conocer. Esa sería la forma, ok, entonces digamos, conocer los elementos conceptuales de los enfoques psicológicos. Ahí me está diciendo qué, ¿cierto? ¿Qué? Sí. Bueno, ya está respondiendo a uno el qué. ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? Para la identificación del concepto, pero también de la aplicación, bueno, para en el tema del comportamiento y la conducta del ser humano, ¿podría ser? ¿Para qué ustedes hacen este conocimiento de los enfoques psicológicos? Conocer los elementos conceptuales de los enfoques psicológicos para una adecuada aplicación. O pudiera ser para identificar. Les hago una pregunta. ¿Qué pretenden ustedes alcanzar con este ejercicio que estamos haciendo? Apropiación de los conceptos. Muy bien. Para apropiarse en teórico-conceptual, para la apropiación teórica conceptual de estos, ¿a través de qué? Ustedes acabaron de decir algo. ¿Cómo van a lograr ustedes eso? A través de la búsqueda en diferentes fuentes de conocimiento, ¿cierto? Diferentes fuentes bibliográficas o de conocimiento, porque ustedes ahí van a utilizar entonces la de biblioteca de la UNAD y lo que tiene que ver también con Google Scholar o Google Académico, que es un buscador. Es un buscador de documentos académicos validados frente al tema que ustedes están desarrollando, ¿sí? Si nos damos cuenta, ahí cumplimos con el verbo en infinitivo que era conocer. Dijimos el qué hacemos con este, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo redactar o cómo construir un objetivo. En ese... Sí, dime. Profe Ingrid, sí. Usted menciona que el qué, por qué y para qué sería como redactar el objetivo principal, o sea, el general. El general. Y el objetivo específico son las acciones que ustedes van a hacer para alcanzar eso. Entonces, si por ejemplo van a hacer la tabla, ¿cierto? Una de las actividades que ustedes van a hacer es hacer un rastreo de fuentes bibliográficas, ¿cierto? Rastrear o escanear en diferentes fuentes bibliográficas los elementos conceptuales de los enfoques psicológicos. Segundo trabajo, ¿qué van a hacer con eso? Ustedes rastrean, pero ustedes deben seleccionar, ¿cierto? Yo encuentro multiplicidad de información respecto a X término o palabra, pero no todo lo que yo encuentro me va a servir. Entonces yo tengo que tener la capacidad de seleccionar lo que me sirve para eso plasmarlo en la tabla.
¿sí? Clasificar la información, profe. Exacto, clasificar la información, seleccionarla, clasificarla. Y de último, ¿cuál sería el objetivo específico, chicos? De último, ¿cuál es el producto final que ustedes tienen que entregar en el trabajo? Consolidar información. Muy bien, usted va a consolidar o va a compilar la información consultada o extraída a través de una tabla, ¿cierto? Que es la tabla que se le propone en la guía de actividades. Compilar o consolidar, como dice la compañera. Ahí ya se están planteando los objetivos específicos. Siempre se les dice que por lo mínimo el tope son 3 objetivos específicos y uno general. Esto me lo van a hacer en el documento, chicos. En la entrega final me van a entregar el documento con un objetivo general y 3 objetivos específicos. Aquí, con ayuda de ustedes, haciendo una construcción colectiva, estamos diciendo cuáles son los objetivos específicos que nos podemos plantear. Ya entre ustedes mismos han generado las ideas porque es que ustedes están haciendo este ejercicio académico, chicos. Entonces ya, Profe, sí, dime. Profe, yo ya puse mi trabajo por el entorno de evaluación. ¿De ahí lo puedo todavía bajar y corregir? Claro que sí. Gracias. Y yo voy a estar muy atenta estos días, entre mañana y el sábado, regresándole las devoluciones para que ustedes puedan hacer un buen trabajo, chicos. Los que suben las cosas a tiempo tienen esa facilidad de efectivamente poderles uno revisar y darles una mano en ese sentido, decirle, mira, estás redactando de una manera inadecuada, hazlo de esta manera, para que puedan hacer un buen ejercicio. Gracias. ¿Listo? Todavía pueden subir los aportes. Yo he revisado, yo he visto que algunos han subido, pero la verdad no he revisado todavía ninguno. La idea es hacerlo entre mañana y el sábado para que ustedes ya el domingo entonces tengan la opción de pulir y subir. Bueno, nos vamos para la cuestión de las citas. Sí, dime. ¿Quién me habla? Profe, Viviana. Dime, Profe, Viviana. lo que pasa es que yo lo tengo, o sea, claro, yo como lo hice basándome en el formato anterior, donde solamente eran 3 objetivos, pero no había el general, yo lo hice diferente los específicos. Pues digamos casi muy similar a los trabajos anteriores. ¿Será que lo hice bien en ese sentido? Tranquila, Viviana, no te afanes que yo te lo reviso y yo te digo. Ahí te faltaría solamente que construyeras el general, solo el general. Pero por lo menos, mira, acá pongo por lo menos un ejemplo de objetivo. Diligenciar la tabla de desarrollo facilitada en la guía de actividades con el fin de utilizar utilizar recursos académicos de calidad. Ese para mí fue uno, ¿no? Pero creo, no sé si está incompleto. Bueno, miremos entre las dos, tú que me traes a colación tu ejemplo. Diligenciar, cumples, es un verbo en infinitivo. Recuerde que vamos a contestar el qué. Entonces, vuelve y lee el objetivo, Viviana. Diligenciar el desarrollo facilitada en la guía de actividades con el fin de hacer uso de medios académicos de calidad. Bueno, ahí estás contestando, estás diciendo qué vas a hacer, que es diligenciar. ¿Qué vas a diligenciar? Una tabla, ¿cierto? ¿Qué? ¿Para qué? Lo estás diciendo con el fin. ¿Sí? Y cómo también lo estás diciendo que a través de buscadores de calidad. Entonces estás cumpliendo con los 3. Lo importante, Viviana, es que cumplas con los 3 interrogantes que se formulan para redactar un objetivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces, en ese que me estás compartiendo está bien redactado. Listo, sí, señora. Profe, y la otra es que en la presentación y la justificación, pues yo también lo hice con 2 párrafos porque así estaba en el formato anterior. No pasa nada, Viviana, déjalo así. Lo importante es que responda frente a lo que yo les compartí, ¿sí? Listo, sí, señora. Eso es lo importante. Listo, bueno, vámonos para acá en aprender a citar bibliográficamente.
Bueno, yo quiero hacerles una pregunta y quiero que ustedes participen en ella. Para ustedes, ¿qué significa la palabra cita? Pero no una cita de irnos para cine, porque yo puedo decir, ay, no, una cita es una invitación, ¿sí? Y es válido, porque efectivamente una cita puede ser eso, una invitación. Pero como estamos hablando en términos de trabajos escritos, entonces para ustedes, ¿qué será eso de cita? ¿Qué es una cita? Respetar los derechos de autor. Bueno, una cita, tú buscas, sí, es válido. ¿Qué más podría ser una cita? Profe, aunque no lo crea, una cita sí es una invitación a referenciar y darle los créditos necesarios al autor escrito, al autor que escribió el documento o el artículo o el anunciado. Muy bien. Bueno, tú estás diciendo algo muy coyuntural, Viviana, y es cierto. Es citar y no olvidarnos nosotros de que existen personas que han dedicado su tiempo a investigar, a consultar, a definir, y que por ende, si yo leo X autor, yo no puedo de cierta manera pasar por esos derechos de autor, porque yo los estoy retomando a él, por ende eso no es mi pensamiento, sino el del autor, y yo lo debo de cierta manera referenciar, es decir, cumplir con el derecho del autor. Muy bien. Dicen dar a conocer la dirección del documento, bueno, porque tú hablas ya cuando tú compartes el link de acceso para el documento. Estructurar mediante un texto, nombrar o hacer un enunciado del autor, sí. Listo. Todo lo que ustedes han dicho es muy cierto. Entonces, en ese orden de ideas de lo que ustedes están compartiendo, podemos decir que una cita es aquella expresión escrita que yo enuncio frente a un tema donde yo tomo como base la idea o lo que estipula un autor. Es decir, yo tomo un apartado, una parte, unos renglones, unas palabras de X fragmento de un libro que X autor planteó, un ejemplo, frente al concepto de psicología de la Gestalt, ¿sí? Para eso yo debo tener en cuenta efectivamente unos elementos claves. ¿Cuáles son los elementos claves de esa cita? El autor. Y el autor yo referencio es su apellido. También referencio de él para cuando yo cito lo que él está diciendo, el año en el que se publicó el documento del cual yo me estoy basando para hablar de la psicología de la Gestalt. De acuerdo a la APA, entonces aquí dice, se utilizan paréntesis dentro del texto. Cuando yo nombro el autor, yo coloco el apellido, la coma, y entre paréntesis, ¿yo qué hago? Yo coloco el año de la publicación del documento que yo estoy referenciando sobre la psicología de la Gestalt. En el estilo de APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie de página, dice, o al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece información sobre el autor y el año de publicación, lo que estábamos diciendo ahora. ¿Qué conduce al lector a la referencia que se deben consignar? ¿Con qué intención se hace eso? Con efectivamente aplicar lo que nosotros llamamos derechos de autor, y dos, para uno corroborar en la fuente primaria, que es ese documento que yo estoy citando, si efectivamente los apartados que yo estoy tomando son reales o fidedignos o son realmente estipulados tal cual como lo esboza la fuente mayor, que es esa referencia que yo estoy dando, para que el lector se remita a ella. Entonces, hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar en ella. Entonces, se dice que en el primer caso se hace, cuando se hace énfasis al autor, es decir, yo puedo decir, de acuerdo a Vygotsky, el aprendizaje es significativo. Entonces, yo ya estoy enfatizando en lo que dice Vygotsky y de cierta manera ahí estoy haciendo énfasis en lo que cita el autor. Entonces, dice el pensamiento en la posición específica de alguien sobre un tema. Por otra parte, en las citas basadas en el texto, yo puedo decir, de acuerdo a la teoría del aprendizaje planteado por Jerome Brunner,
Entonces ahí estoy hablando del documento, más no estoy haciendo hincapié en el autor. Entonces hay dos formas diferentes de citar. Una en donde yo quiero explicitar o me quiero enfatizar en lo que dice el autor, y otra en donde yo efectivamente en lo que me baso es en el documento donde yo retomé algunos acápites o algunos apartados de lo que quiere decir el autor de X tema. De la misma manera, en la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada, lo que yo les indicaba a ustedes por el WhatsApp, por el grupo de WhatsApp o de Skype. Yo de manera particular, chicos, y con la experiencia que he tenido en mis estudios postgraduales, les digo que es mucho mejor parafrasear. Es más, cuando a uno hace una tesis, esas tesis las remiten a lo que es lectores de plagio. Entonces, cuando uno se pone a citar textualmente, si eso tiene mucho peso, su tesis no es aceptada porque lo pasan por una herramienta que se llama Turnitin, y esa herramienta Turnitin es la encargada de validar lo que se llama derechos de autor. Y si uno no lo hace muy bien, y si de cierta manera se pasa de unos parámetros que dan, efectivamente usted tiene que volver a realizar todo este proceso de citación. Entonces, de manera particular, a mí personalmente me gusta más hacerlo parafrasear. Yo no estoy obviando lo que el autor dice, pero sin embargo, a través de mi lenguaje, estoy tratando de explicar o de enunciar lo que X autor o lo que X documento me quiere traer a colación frente a un tema. Entonces está la forma del parafraseo, que es esa interpretación o esa comprensión que el lector le da a eso que está investigando frente a un tema específico o afín. Y está la cita textual, que la cita textual es cuando yo tomo elementos específicos y muy literal de lo que propone el autor o el documento. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Les dice cita directa. Hay citas directas y hay citas indirectas. Entonces en la cita directa dice, nótese que se escribe entre comillas seguido en el texto. ¿Cuándo corresponde a un texto copiado directamente? Algunas me preguntaban, profe, o sea que yo puedo copiar tal cual como dice el documento. Sí, claro, yo lo puedo hacer. Pero si se me pasa de las 40 palabras, grave ahí, porque no se puede pasar de 40. Cuando yo tomo una cita textual, directa, textual, tal cual del documento, tengo que contar las palabras, chicos. Y tengo que enmarcarlas en comillas. Y luego abro comillas y cierro comillas de acuerdo al postulado del que quiere referir el autor. El límite son 40. Si se pasa de 40 ya no es una cita textual, ya es un parafraseo. Es para que lo tengamos en cuenta. Aquí dice, de esta manera, Nisbet, 1969, definió la comunidad como, y entonces se ve que abrió comillas, todas las formas de relación que se caracterizan por un elevado grado de intimidad personal, profundidad emocional, compromiso moral, cohesión social y continuidad en el tiempo. Puede encontrarse en localidad, religión, nación, raza, profesión o causa común. Aquí me enuncia en esta parte, si yo quiero puedo escribir esto, o si no yo lo puedo dejar tal cual como me muestra aquí con las comillas. Aquí me está indicando que lo tomó de la unidad 1 y del índice 1 y unidad 2. Entonces, esto yo lo puedo evidenciar de manera explícita en las listas de referencias o en las referencias bibliográficas. Ya para citarlo dentro del documento, yo lo puedo dejar tal cual así. Yo no puedo enunciar todo explícitamente, porque entonces, ¿qué sentido tienen las referencias bibliográficas? Si en últimas uno se remite a la referencia bibliográfica para corroborar que efectivamente la persona retomó esa fuente. Vamos con el ejemplo 2. Nótese que se escribe entre comillas en letra itálica en un párrafo aparte con sangría. Les hago una pregunta a los que han sido curiosos y han indagado un poco más allá de la norma APA. La sangría, ¿qué quiere decir la sangría?
¿A cuántos espacios se corre la primera letra del párrafo que yo voy a empezar a abordar? Les hago esa pregunta. 0,5. Muy bien. Espacios, usted los puede contar. O si no, selecciona el párrafo y pues ahí da la opción de la sangría y le pone 0,5 centímetros. Es lo mismo dar 5 espacios pues con el espacio del teclado. Muy bien, entonces a 5 espacios si lo quiero hacer manualmente, ¿cierto? Pero si yo lo quiero predeterminar en el computador me da la opción, ¿cierto? Yo voy a párrafo y en párrafo me da la opción en la parte de arriba que dice estilo sangría, ¿cierto? Entonces yo le debo indicar lo que está diciendo la compañera, ubicar en el documento donde quiero aplicar la sangría y ahí darle de una vez la configuración de sangría para que este me lo pueda aplicar. Entonces, para que eso lo tengamos presente. Más que todo esto lo hacemos cuando nosotros referenciamos, citamos, o también cuando nosotros redactamos el documento. Cuando ustedes redactan un documento de acuerdo a la aplicabilidad de la norma APA, la sangría se debe aplicar en el primer párrafo del texto. En los primeros párrafos, la primera línea de cada párrafo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hablar de X temas y voy a hacer una introducción, dando la introducción, iniciando el texto que voy a escribir, debo aplicarle la sangría. En el inicio de cada párrafo se hace esto. Si el párrafo siguiente, por ejemplo, el párrafo 1 inicio con sangría y el párrafo 2 es un complemento del párrafo 1, yo no le aplico sangría porque me está complementando lo que yo estoy enunciando en el primero. Pero entonces en el tercero, que ya me aborda algo distinto, sí debo aplicarle la sangría. Entonces eso es para que ustedes lo tengan en cuenta en cuanto al documento que se redacta conforme a la APA y también en cuanto a lo que se refiere o respecta a una citación. Entonces, por ejemplo, tenemos esta acá, lo que yo les estaba diciendo, ¿sí ve? No se puede exceder de más de 40 palabras. Y entonces acá, ¿qué hacen? ¿Sí ve que la hacen aparte? Yo llego, enuncio el autor, coloco 2 puntos, aparte, iniciando renglón, aplico la francesa, la sangría francesa, le doy los 5 espacios y lo hago manual o lo configuro conforme en Office o la aplicación Word en párrafo, en lo que es sangría y le doy el espacio, abro comillas y escribo textualmente lo que el autor quiere referir del concepto que estoy abordando. Lo puedo hacer de esta manera o lo puedo hacer de manera lineal, conforme a lo que yo estoy citando. En este caso, pues está citando varios ítems de eso que estoy consultando. El ejemplo 3. Entonces, el ejemplo 3 dice, cuando abre comillas, que tiene que ver también con el anterior, sino que esto sí lo hace en un solo documento, en una sola estructura de párrafos, si se dan cuenta. En 3 líneas lo hace, haciendo la consecución de la línea. En el anterior no, tiene en cuenta ítems por ítems, entonces lo discrimina de manera separada. Aquí yo lo puedo discriminar de manera conjunta. Esa también es otra opción de citar. Bueno, nos vamos a los tipos de citas bibliográficas. Las que ustedes acabaron de evidenciar son las directas. Y ahora nos vamos con las indirectas. Entonces dice, nótese que escribo una idea de Nisbet planteada en 1969, pero con mis palabras. Les hago una pregunta, chicos. ¿Será que las citas indirectas tienen que ver con el parafraseo? Muy bien, Xiomara. Sí, señora. Tiene que ver con el parafraseo. Es decir, que ahí está la impronta de ustedes, de lo que ustedes han comprendido, de lo que ustedes han asimilado, de lo que han leído del autor. Sí, entonces dice, pero con mis palabras como la autora del documento, esto es una cita indirecta o parafrasear. Yo puedo decir, conforme a lo que propone Nisbet, entre paréntesis 1969,
la comunidad es una idea de lo que está diciendo acá. Acá es más, lo están mencionando el nombre completo de él. Y aquí no debería nombrarse totalmente él, sino solo el apellido. Y el año en el que él publica ese documento, que yo estoy tomando como referencia para traerlo al concepto que voy a definir. Y entonces yo lo enuncio aquí, pero con mis palabras, sin desconocer que esa idea es de Nisbet, no es de Ingrid, ni de Xiomara, ni de Brian, ni de ninguno, sino es lo que Ingrid, Xiomara, Brian comprendió de lo que es comunidad conforme a lo esboza Nisbet. Ese es el parafraseo. Y entonces, cuando ustedes terminan ese trabajo en donde han citado, deben referenciar una lista. Es decir, ¿cuál es esa lista? Es decir, van a explicitar de qué fuentes sacaron la consulta de eso que ustedes llevaron a su texto en donde están citando. La lista de referencia corresponde al listado de referencias directas hechas a lo largo del texto. Esto lo hacen ustedes, chicos, cuando van a citar textualmente. Si ustedes en todo el tiempo van a parafrasear, no hacen lista de referencias, porque eso iría en las referencias bibliográficas, que es enunciar de manera global el documento que yo retomé para traer a colación la definición de un concepto. Eso es más cuando utilizo citas textuales, entonces lo quiero dejar claro. Por eso dice, hechas a lo largo del texto de mi autoría y que incluye el número de páginas donde se extrajo el documento, tanto de número como citas se hayan hecho. Y yo cuando hago la cita textual, chicos, no se les vaya a olvidar al final colocar la página que ustedes citaron a ese autor. Entonces, por ejemplo, si el documento tuvo 50 páginas, pero de esas 50 yo retomé lo que dice textualmente en la página 15. Entonces, ¿yo qué tengo que escribir? PAG 15 entre paréntesis para indicar y decirle al lector, váyase a la página 15 que en el libro de Nisbet habla del concepto de comunidad. ¿Por qué? Porque lo tomé textualmente. Ah, bueno, yo voy a corroborar que efectivamente esté estipulado ese concepto en esa página, porque lo estoy citando textualmente, chicos. Eso cuando es textual. Las referencias que corresponden a los textos consultados, de las cuales hice citas, y de aquellos que consulté aunque no haya hecho citas directas o indirectas. Recuerden que para escribir es preciso primero leer o consultar. Para escribir el documento de mi autoría se incluyen en orden alfabético, eso ya les había explicado la vez anterior. En orden alfabético ubicamos para listar las referencias o para hacer las referencias bibliográficas y no llevan número de página. Cuando hablamos de referencias no lleva número de páginas. Cuando hablamos de lista de referencias sí lleva el número de la página. Lista de referencias. Sí, señora, dime. Profe, digamos, cuando hablamos de citas textualmente, en la última, la bibliografía, debe ir el número de la página donde yo saco esa información, o sea, la copio. Sí, señora. Porque cuando citamos textualmente en el texto, pues de igual forma ponemos el número de la página ahí igualmente, cuando se cita textualmente. Sí, señora, así es. Si tú lo citas tal cual como lo dice el texto, debes después de copiar, pegar, como lo llaman algunos, después de las comillas o después del punto de haber copiado o pegado, entre paréntesis debes escribir la página que tú consultaste, eso que acabas de exponer o enunciar. Y en la cita parafraseada no es necesidad. No necesitas eso. La bibliografía, la página, ¿no? Solamente. No necesitas la página, solamente indicas el autor, el año del documento, el libro, si fue en un libro o si fue en un artículo, el volumen de la edición, el año de la edición y volumen de la revista, si se fue sacado una revista, o en la publicación del libro. ¿Sí? Ok, perfecto. En la lista de referencias, listo, con todo gusto. En la lista de referencias se hace con interlineado 1.5. Es para que lo tengamos presente. Si ustedes se han dado cuenta, en el documento les hago la pregunta. En el documento conforme la APA, ¿a cuánto espacio debe haber entre líneas en el documento? Pues a 2. Muy bien. Interlineado 2. Muy bien.
2 o doble espacio, muy bien. Entonces, cuando ustedes van a listar conforme a la APA, la lista de referencia, que acuérdense que lo hacen si ustedes toman de los documentos citas textuales, debe ser a 1.5. ¿Por qué? Porque eso les va a salir un listado larguísimo. Y como les va a salir largo, de cierta manera ocupa muchas páginas y mucho espacio. Por lo mismo, entonces, se hace la reducción del interlineado en 1.5. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no romanos. ¿Cuáles son los números arábigos, chicos? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es bueno que lo tengamos en claro, porque si nosotros no tenemos en claro eso, pues de cierta manera cometemos errores. O sea que nosotros no vamos a decir lista 3 en número romano, sino lista 3 en el número arábigo, ¿sí? Hay que enumerar esta lista de referencias que nosotros estipulamos. Referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas tienen que ver con lo que nosotros estábamos hablando, es decir, con citar de manera específica el documento que yo retomé para consultar frente al tema que yo estoy trabajando. Entonces, es un listado de datos de cada fuente consultada para la elaboración de un trabajo y que aparece citados en el texto. Este listado permite identificar y localizar las fuentes para asesorarse de la información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. Además, cada una debe tener sangría francesa, lo que habíamos hablado, que ustedes ya lo tienen en claro, que son los 5 espacios de derecha a izquierda. Profe. Señora. Ahorita que mi compañero comenta de Puerto Asís, de verdad, me había pasado. ¿Cuál es el espacio que se debe tener en cuenta en una tabla? O sea, cuando escribimos en tablas el espacio de las líneas. Yo les digo lo siguiente, cuando ustedes manejan tabla, no lo vayan a hacer a doble espacio, háganlo sencillo. Sí, porque eso sería un larguero, ¿no, profe? Exacto, sí señora, eso es cierto. Entonces en la tabla ustedes no le apliquen doble espacio, se van a la tabla a hacerlo en interlineado sencillo. ¿Sí? Okay. Y el resto del trabajo sí lo hacen a doble espacio, o sea, todo lo que tiene que ver con introducción, con la justificación, con los objetivos, lo hacen a doble espacio. Porque la tabla le tiende a quedar muy larga, 1, y 2 puede tender a desconfigurarse. ¿Sí? ¿Quién me habla? Ok, otra duda. Sí, claro, estamos para eso, para aclarar hoy todas esas dudas que tengan. Lo que pasa es que yo tenía una duda porque pues yo quiero saber si el título de la presentación, justificación, van alineados a la izquierda o centrado, porque yo tiendo, o sea, a poner los títulos principales, lo que es la introducción o presentación, como lo quieran llamar, la justificación y el objetivo tiendo a ponerlo, o sea, centrado. Los títulos van alineados a la izquierda con el texto. Lo único que va centrado es el contenido. Cuando ustedes hacen lo que anteriormente llamábamos en la norma Incontet, tabla de contenido, ustedes escriben contenido, ¿verdad? Ese contenido lo escriben centrado y todo va alineado a la izquierda. Lo mismo pasa con cada ítem de cada trabajo. No va centrado, va todo alineado a la izquierda con el texto. Lo mismo pasa con bibliografía alineada a la izquierda. La referencia bibliográfica, acuérdense que en APA hablamos de referencias bibliográficas. Ah, sí, referencias bibliográficas. ¿Alineado a la izquierda? Sí, alineado a la izquierda. Bueno, profesora, la duda, porque pues yo siempre la centraba porque... Tranquila, porque para eso estamos. Recuerden que este paso 4, el nivel de calificación va a ser más exigente. Y en el paso 5 vamos a tender a tener un nivel de exigencia de calificación con mayor superación de exigencia. Y yo sé que ustedes lo van a lograr porque han estado en ese proceso y porque de cierta manera les he colaborado en orientarles cómo lo deben hacer. O sea, ustedes no se sientan solos porque afortunadamente yo he estado ahí para orientarles y decirles cómo lo hagan. Por eso de cierta manera me causa extrañeza que algunos no lo estén aplicando. Bueno, cuando profe, ustedes tienen los insumos. Sí, señora. Profe.
Sí, dime. Profe, Otro tema ahí, porque es que yo nunca acostumbro, bueno, cuando nosotros hacemos la tabla de contenido, siempre ponemos, digamos, bueno, contenido del trabajo y ahí se despliega los temas que vamos a ver. Pero yo no acostumbro en el desarrollo poner contenido porque ya se sabe que el contenido son los temas que van estipulados en Tienes que escribirle, tienes que escribirlo porque por eso se llama contenido. Necesariamente tú tienes que escribir contenido y explicitar lo que contiene el trabajo como tal. Contenido del trabajo, ese también va alineado a la izquierda. No, ese va centradito. Cuando tú escribes contenido, el contenido va centrado. Cuando tú vas a escribir los puntos que tiene el contenido, esos puntos sí van alineados a la izquierda. Ah, ok, eso era todo, profe, ya me quedó muy claro. Listo. profe, Claro que sí. una pregunta. Yo la verdad no le estaba incluyendo el tema de contenidos al trabajo. Eso no. Y lo otro en cuanto a lo de las referencias, al tema de este citado, para mí era algo nuevo y la verdad era que no lo podía entender y creo que mis trabajos estaban como con ese problema de no hacer las citaciones. Pero qué día en un video que me compartió el profesor de ética, pude por fin comprender esto porque la verdad era que no me quedaba claro, ¿sí? O sea, yo no entendía cómo era acomodarlo, entonces por esa parte sí le pido disculpas porque he sido, o sea, la verdad era que no lo podía comprender. Entonces, uno, para pedirle disculpas por eso, y lo otro, profe, es que lo que pasa es que hay unos profesores que exigen unas cosas, otros otras, y la guía no, digamos, No es claro. no Sí, especifica señora. eso, no especifica, entonces uno a veces también se enreda por eso, porque por lo menos hay unos tutores en algunas materias que exigen la norma APA, pero con Arial 12, espacio 1.5, y bueno, otros dicen que no, que exigen el trabajo con Time Room, Teams Room, bueno, la verdad no sé la Bueno, yo les digo pronunciación. lo siguiente, los dos tipos de letras aceptados en la norma APA son Tiny Roman y Arial, Sí. tamaño 12, siempre es tamaño 12. En el contenido, en lo que es la tabla, lo que es la presentación o portada, se hace con la misma letra, pero tamaño 14, ¿sí? Tamaño 14. 14. 14, Listo, profe, pero voy a solamente apuntar lo eso. que es la portada. La portada, sí, señora. Del resto todo el documento va a tamaño 12. Sí, Acá porque me es que hacen hay, una pregunta, me dicen la tabla se justifica, no, la tabla la alinean a la izquierda, solamente la mandan sencilla y les alineado a la izquierda se ve feo, honestamente a mí tampoco me gusta eso de la norma APA, pero pues norma es norma y nos toca acatarla, toca dejarla alineada a la izquierda, no se justifica y se escribe contenido más no tabla de contenido. Y el contenido va a la palabra contenido centradita. Ustedes pueden lo que son los ítems, contenido, introducción, justificación, objetivos, conclusiones, referencias bibliográficas, esos ustedes lo resaltan con negrita o negrilla. Y el resto en normal, para que lo tengan también presente. Profe Ingrid. Sí, señora. Esa pregunta, profe. Hágale, le doy la palabra. Vale. Profe, ahí es donde yo también tenía esa duda. O sea, cuando uno va a escribir, pero no en la tabla de contenido, sino los títulos ya dentro del documento, que contenido, el título de justificación, introducción, objetivo, contenido del desarrollo del trabajo, referencia y conclusión, ahí donde están esos titulitos van alineados a la izquierda en 12 con negrita. Sí, van alineados a la izquierda y van con negrita, Xiomara. O sea, los subtítulos, por lo menos 4.1, tabla 1, ese es el que no tiene la negrita. No, eso no tiene negrita. Ya entendí ese punto. Sí. Mire, lo que acabo de decir la compañerita que yo le interrumpí para aclarar, ¿tiene alguna otra cosa más que nos quiera complementar? Profe, yo. Sí. Profe, es que yo acostumbro en todo trabajo, digamos, cuando voy a hacer los objetivos, yo coloco centrado la palabra objetivo y a la izquierda general y específico. ¿Así estoy bien? No, te toca todo alineado a la izquierda. Bueno, ok.
eso era lo, profe. Sí. Son varios puntos, pero ya estoy aclarando mis dudas. No, y está bien que lo hagas porque con eso tú vas a poder realizar bien la entrega del producto final, ¿sí? Muchas gracias. No, señora, con todo gusto. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí, chicos? Para entrar a mirar. ¿Cómo? Cuando su merced explicó lo de la sangría, que cuando el otro párrafo va consecutivo, por lo menos la introducción, la justificación que llevan, o por lo menos yo lo he hecho con 2 párrafos, siempre les he puesto sangría juntos párrafos, o sea que en otras palabras hay que colocársela solo al primero, pero al segundo no. No, ¿Sí, Viviana, no? yo lo que quise decir es que si, por ejemplo, el párrafo 2 es complementariedad del primero, tú no le aplicas sangría, ¿sí? Pero si es una idea distinta al párrafo 1, sí tienes que aplicarla. Porque, por ejemplo, tú estás hablando de la justificación, ¿cierto? Y tú dices que lo planteaste en 2 párrafos. Ahí cada párrafo tendría que aplicarle la sangría, ¿sí? Porque el párrafo 1, la idea es muy distinta a la del párrafo 2, ¿sí? Sí, señora. Pero entonces ahí se aplicaría la sangría, pero entonces como su merced me corrigió, tiene uno que darle 2 enter, no 1 nomás, son 2. Tienes que darle dos, si le vas a aplicar la sangría, córrale los 2 enter, y ahí sí le corre el espacio. O sea, termino el primer párrafo y solamente un enter y coloco la sangría. Ponme atención, Viviana. Tú vas a iniciar a escribir, ¿cierto? El primer párrafo. La primera línea. Hablemos de la primera línea iniciando el párrafo. A esa primera línea tú le vas a correr los espacios que me estás diciendo. Es en la primera línea de cada párrafo. Sí, señora. Entonces tú le corres los espacios que estamos hablando y ahí sí empiezas a escribir. Ahí ya estás aplicando la sangría. Y tú la aplicas es en los primeros renglones de cada párrafo, siempre y cuando los párrafos que continúen no sean complementariedad del párrafo anterior, porque si es complementariedad, tú no tienes por qué aplicar sangría, ¿sí? Sí, señora. Pero entonces yo terminé de escribir el primer párrafo, di un punto aparte, me voy para el segundo, tengo que dar 2 enter o 1 nomás aplicando la sangría después. No, ¿Qué te estás diciendo? 2. 2 enter por cada párrafo, Viviana, digamos, terminas un párrafo, le das 2 enter. Ella quiere decir los enter, o sea, el espacio entre párrafo y párrafo. Sí, son 2, Viviana, son 2. Ah, o sea, le doy los 2 enter y vuelvo y corro los 5 espacios y empiezo a escribir el segundo párrafo. Sí, sí, señora. Listo, Ah, pues. no, yo ya te entendí. Tú estás hablando en la estructura del texto, ¿cierto? Sí, sí, señora. Estamos hablando 2 idiomas distintos las dos y nos estamos Sí, confundiendo. señora. No, cuando tú estás hablando de la consecución del texto, es un solo enter. Es uno solito, Viviana. Es que yo me confundí, profe, porque en el trabajo pasado su merced me corrigió y me escribió que eran 2 enter. Entonces, por lo menos en la introducción, hice el primer párrafo, punto aparte, solamente le di un enter y le di los 5 espacios y empecé a escribir. Entonces, en este segundo le apliqué eso, de darle 2 enter. Entonces, ahí es donde quiero tener la claridad. No, es lo que tú estás diciendo, es solamente uno. Es solo uno, no 2. Ahí la equivocada fui yo. Es un solo enter. Porque en la norma APA, si tú te das cuenta en libros que hayas consultado, en la norma APA casi espacios entre párrafos no se ven. Es muy limitado. ¿Cómo así? Sí, Entonces no son 2 enter, sino un solo enter. Un solo enter, sí, es un solo enter. Ah, profe, gracias por aclararme, porque yo siempre, pues por cada párrafo doy 2 enter. Pues No, así. den un enter nomás, dan un enter entre cada párrafo para seguir el texto. Y dan 5 espacios, es para la sangría, si se hace de manera manual. Ah, bueno, profe. Por eso le estaba diciendo a Viviana que la del error había sido yo, porque yo le había dicho a ella que era 2 enter, y es solo uno. Y gracias, Viviana, por traer a colación esa pregunta, porque con eso hay claridad. Profe, y entre títulos, o sea, de título a párrafo, lo mismo. Entre títulos sí son dobles.
Entonces, por ejemplo, si yo voy a cambiar de un título a otro, le doy 2 enter, ¿sí? Ok. Uy, profe, ahorita que la compañera dijo entre títulos, ahí también me surge la otra duda de los espacios entre los objetivos y las conclusiones. Como son 3 objetivos, o sea, uno hace la viñeta, escribe el primer objetivo, punto aparte, cuando uno da enter, él automáticamente pone la viñeta. Uno no debe escribirla ahí, sino que uno debe bajar otro enter más, o sea, como dejando un espacio para seguir el siguiente. Sí, sí señora, así es. Ah, ya entendí. Bueno, voy a leer aquí lo que preguntan algunos compañeritos. Vi a algún compañero que me alzó la manito. ¿Puede hablar, por favor? Era un hombre. Me preguntan aquí que si cuando se escribe menos de 5 o 6 líneas lleva sangría. Sí, claro, al inicio de cada párrafo. En el primer renglón se lleva la sangría. No importa que el párrafo tenga 5 o 6 líneas. Erika, ¿qué pregunta ibas a hacer? Me escribiste, profe, una pregunta, pero no la hiciste. Profe, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, uno realiza la introducción, coloca como los títulos, ¿esos no van alineados a la izquierda? Sí, O sea, los van títulos centrados. sí. Los títulos van alineados a la izquierda junto con el texto. Lo único es ¿Sí? que tú lo resaltas con negrita. Entonces, por ejemplo, vas a escribir introducción, ¿cierto? La introducción, el título de introducción lo alineas a la izquierda y para arrancar el texto como tal, debes dar 2 enter, ¿sí? Entonces, introducción, O doy sea, 2 ahí sí enter se y da 2 arranca el enter. texto. Ajá, sí, señor. O sea, Se coloco dan el 2 título, se dan dos enter, ajá, entre con la título y sangría texto. El primer renglón. primer renglón y ahí para abajo solo un enter. Sí, señora. Profe, yo tengo otra pregunta. Lo que pasa es que yo no sé si fue que hice un error cuando estaba aplicando pues las márgenes y todo eso a mi tabla, pero se me desconfiguró, ¿no? Y entonces yo programo la tabla, por ejemplo, con el título 1 y la justifico, me voy a párrafo, que quede con bien bonita la letra, bueno, haría el 12 y queda bien, pero resulta y acontece que el título se me salta una hoja del cuadro y no me deja correr. O sea, ¿y qué hago? De pronto puede que esté generándole un salto de página. Tendrías que mirar en el aplicativo de Word, hay una opción donde le muestra a uno cuando hay saltos de página para poder de cierta manera recortar esto y que se te suba lo que quieres que quede de manera lineal. Ya, salto de página me dice, perdón. Eso, pues que tú voy a buscarlo. salto de página. Sí, señora, porque no me Lo deja otro y le doy es enter, no enter y no. justifiques el texto, no justifiques el texto, déjelo alineado a la izquierda lo que tiene el contenido de la tabla. Y lo dejas sencillo, voy a hacerlo. ¿sí? Interlineado sencillo. En la tabla bueno, tú no señora. le vas a colocar a doble espacio ni de 1.5, sino sencillo. Ya, ok, normal. Ajá. Joan, tienes la palabra. No, señora, con todo gusto. Joan. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Excelentes cipas y todo eso, pero es que debo retirarme porque tengo otros cipas de otro curso. Era a las 4:30. Tranquilo, Joan. Joan, yo ahorita voy a compartir por el grupo la evaluación del CIPAS, el proceso de CIPAS, entonces por favor para que estés atento y la hagas, ¿vale? Bueno, señora, muchas gracias. Discúlpeme No, señor, no, tranquilo, tranquilo, yo comprendo. Muchas Listo. gracias. Bueno, que estés bien. Bueno, chicos, entonces vamos aquí con las referencias. Hay varias formas de referencias y aquí nos da un ejemplo. Entonces nos envía el autor, que es el apellido, luego viene el año, luego viene el título del libro que ustedes consultan, el lugar de la publicación, es decir, el país o la ciudad, y la editorial, de qué editorial es. Esto es cuando se referencia a un libro, pero acuérdense que las referencias varían de acuerdo a la fuente que ustedes consulten. Si, por ejemplo, es una revista, por ejemplo, aquí abajo tenemos esta. ¿Qué colocamos? Colocamos el apellido del autor, el año también, colocamos el título del artículo, colocamos acá
la revista, si es de una revista, entonces el volumen de la revista, el número de la revista y el nombre de la revista. Eso cuando es artículo. Este de arriba cuando es un libro. Hay varias formas de referenciar. Chicos, yo les voy a regalar nuevamente el archivo donde habla de las pautas de requerimientos de trabajo mínimos y ahí les explican claramente cómo se hacen las referencias, con ejemplos, para que ustedes puedan referenciar. Acuérdense que las referencias se hacen en orden alfabético. Listo, bueno, ahora sí vamos con este último punto y con esto cerramos el CIPAS y les voy a pedir el favor que evalúen el proceso de CIPAS tan pronto termine de dar las generalidades del paso 4. ¿Qué debe contener el producto que ustedes me van a entregar? Y yo esto lo voy a explicar tan pronto termine con ustedes. Voy a indicar qué es lo que ustedes me deben entregar a través de Skype, a través de WhatsApp y a través de la plataforma que tenemos de la UNAM. Ustedes el trabajo que van a entregar es, en un documento Word van a colocar la portada del trabajo, que en la portada yo quiero traer aquí a colación un ejemplo de uno de los trabajos de ustedes mismos, qué es lo que debe contener la portada, porque hay gente que está suministrando información adicional que no corresponde a lo que debe contener la portada de presentación del trabajo. Entonces, voy a dejar de compartir esta diapositiva y voy a mostrarles el ejemplo del compañero para que ustedes con eso se guíen y puedan de cierta manera hacer la de ustedes. Ustedes por favor me indican si pueden ver pantalla para sobre eso mismo. Entonces, esto, revisar. Yo esto, chicos, también se los voy a suministrar como ejemplo en los espacios. Mire que yo todo trato de entregárselos a ustedes bien detalladito para que ustedes no hagan lo de ustedes. Entonces, mire, arriba va el nombre del trabajo. En este caso, paso 3, descubro los enfoques psicológicos. Presentado por el nombre del estudiante y el número del grupo. Es muy importante que ustedes ubiquen el número del grupo, chicos. Presentado a, entonces el nombre mío, tutora del curso, y aquí abajito, lo último va el nombre de la universidad, la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, viene el programa de psicología, luego viene el curso y luego en las ciudades viven o están. Entonces, Pitalito, en este caso el Pitalito 2020. Así debe ir la portada del trabajo, chicos, así. Esta plantilla naranja se las compartió Brian. Brian Barinas les compartió esto a ustedes la vez pasada que tuvimos el CIPAS. El que quiera trabajarlo con este esquema de plantilla que es conforme al color de las escuelas, lo pueden hacer. Los trabajos les quedan súper bien presentados. Y el que lo quiera hacer en un documento Word sencillo también es válido. Es como por cuestión de diseño y estética, para que lo tengamos presente. ¿Qué más debe contener? ¿Qué más debe contener el documento que ustedes van a entregar? Bueno, la portada que se las acabé de explicar debe contener una introducción o presentación, una justificación, unos objetivos donde se plantean objetivo general y 3 objetivos específicos. Luego viene el desarrollo de la actividad y en el desarrollo de la actividad ustedes enuncian la tabla, que en la tabla es donde ustedes esbozan el ejercicio académico que hicieron. Después de eso vienen las conclusiones. Las conclusiones, chicos, son 3. ¿Por qué son 3? Porque las conclusiones salen de los objetivos. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a revisar el objetivo 1 y con base a esa revisión van a esbozar o van a enunciar qué aprendieron con ese objetivo 1. Es decir, que las conclusiones tienen que ver con los aprendizajes alcanzados. ¿Sí? Entonces, enuncian 3 aprendizajes alcanzados porque es por cada objetivo.
Después de eso vienen las referencias bibliográficas, los que usaron parafraseo, los que utilizaron citas textuales me tienen que anexar. Lista de referencias, que fue lo que expliqué, más las referencias bibliográficas. Eso para que lo tengamos presente. Y recuerden, chicos, que siempre se redacta en tercera persona. Ustedes no pueden decir, yo en el trabajo del paso 4 pienso realizar una tabla, no. Se pretende realizar en tercera persona, se pretende realizar o se desea realizar o se consigue realizar, siempre en tercera persona, no en segunda ni en primera persona. Y yo veo estudiantes que me redactan así y eso también tiene sanción en la cuestión de la calificación. Siempre redactamos en tercera persona, chicos. Se busca conseguir tal otra, ¿no? O no se dice yo busco conseguir o buscamos conseguir, no. Se busca en tercera persona, para que lo tengan también presente. Eso es lo que debe contener el trabajo del paso 5, chicos. Del paso 4, perdón. Ya me estoy basando en el paso final, en el paso 4, para que lo tengan presente. No sé si hasta aquí hayan dudas al respecto, chicos, y quiero escucharlos porque ya me voy con el link de la evaluación de los IPAs. Listo, chicos, entonces vamos terminando porque a las 5 ya arranca otro evento, me está diciendo el ingeniero. Entonces, ¿hasta ahí hay duda, chicos? ¿O está todo claro? Sí, dime. Profe, yo quisiera que usted de pronto abordara así muy resumidita la tabla 5 para tener una idea, porque como ya no, en este espacio no va a haber CIPA ni ¿sí? de apoyo, entonces para que abordara, porque dice que hay que hacer un diario observacional, pero entonces como eso tiene Turnitin, hay que citar, entonces realmente los casos no pueden ser el que uno quiera trabajar, sino también son casos citados de fuentes. Mira, Viviana, yo te propongo lo siguiente.